del capítulo 2 y el capítulo 7 del libro de Daniel, estábamos viendo unas profecías que ya muchas de estas cosas son historia, pero hay otras que están por acontecer en los postreros días. Y en este libro de Daniel, el capítulo 2, encontramos que en los postreros días se iba a levantar un imperio de donde era el imperio romano, que va a constar de 10 reyes. Y en el capítulo 7 de igual manera confirma que es del imperio romano donde va a surgir el último imperio, que va a estar dirigido por el anticristo, y que juntamente con el anticristo van a haber 10 reyes que le van a dar todo el poder y la autoridad a la bestia. Y va a ser el último imperio que se va a levantar aquí en la tierra. Luego Jesucristo establecerá su reino, el reino que pondrá aquí en la tierra juntamente con su iglesia, un reino que nunca tendrá fin. Pero cuando vamos al capítulo 8, vamos a encontrar algo aquí sumamente interesante. Y por eso es que yo lo quiero estar compartiendo con ustedes en esta noche. Porque aquí en el capítulo 8, lo que está ocurriendo es que Dios, a través de su siervo Daniel, nos va a dar una revelación acerca de los últimos tiempos, pero también nos va a ubicar geográficamente de dónde va a surgir ese personaje llamado el anticristo, o posiblemente de qué sitios en particular es que va a surgir ese personaje. Y cuando busquemos ahora en el capítulo Daniel, vamos a ver, para que ustedes vean lo interesante de la profecía de este libro, del libro de Daniel, capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. La visión que le había aparecido antes fue la visión del capítulo 7, donde él ve 4 bestias que se levantan. Y que esas bestias actualmente nosotros reconocemos que fue Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Esa visión nos hablaba de los eventos de los últimos tiempos. Pues aquí Dios nuevamente le da una nueva visión a Daniel. Y mire lo que dice el versículo 2. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré. Ahora miren la visión que él ve. Y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Ve un carnero, fíjese, ve un carnero con 2 cuernos, y ve que está tomando poder sobre aquellas regiones, sobre el norte, el sur y el poniente, y que se engrandecía mientras estaba tomando el poder. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Primero aparece un carnero con 2 cuernos. Ahora aparece un macho cabrío con un cuerno. Y ese cuerno estaba entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió.
y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, en aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Escuchen esto. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntar a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Ahora escuche el número. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas son 6 años, 4 meses con 20 días. Escuchen bien, 6 años con 4 meses con 20 días. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre la ribera del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Vuelvo y repito, la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Esto va a venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Claramente, la Biblia dice que esta profecía es un evento que va a ocurrir en el tiempo del fin y en el tiempo de la ira, que es en el tiempo de la gran tribulación. Y dijo: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. Aquí está dando la interpretación. El carnero que estaba bajo el poderío con 2 cuernos, ese carnero era los reyes de Medo y Persa. Fíjense que primero en la visión, en el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 y y la visión de Daniel capítulo 7, se presentan los reinos que habían de venir: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y luego el último imperio, que van a ser 10 reyes. Pero ahora la profecía va a 2 imperios en particular. El primer imperio es los reyes de Medo y Persa. Y cuando Daniel escribe esto, está dando esta visión el Señor a Daniel en el tiempo de Babilonia y entrando ya luego los medos persas.
Dice, el macho cabrío que tenía un cuerno entre sus ojos es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Este rey de Grecia es Alejandro Magno. Y ese cuerno entre los ojos que tenía ese macho cabrío representa a Grecia bajo el imperio de Grecia y bajo el mando de Alejandro Magno. Alejandro Magno empezó aproximadamente a la edad de 22 años o 23 a conquistar y bajo este imperio, y él murió a una edad de 33 años, murió totalmente joven. Pero bajo el poderío de este hombre, Grecia logró conquistar todos aquellos países y entre ellos conquistó los medos y persas. Y fueron esas regiones de Babilonia, de lo que actualmente es Irak, y de los medos y persas, que es Irán, que es lo que actualmente es Irán. Todas esas regiones, y conquistó Egipto, y conquistó Israel, y Alejandro Magno conquistó todas esas naciones. Ahora mire lo que dice el 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Históricamente, cuando Alejandro Magno muere, no tenía heredero, y entonces su reino fue dividido en los 4 generales. Cada cual le tocó una parte del imperio que Alejandro Magno había conquistado. Entre ellos estaba la parte que era del área de Constantinopla, la parte que era de Turquía, la parte que era de Siria y la parte que era de Egipto. Y los generales se dividió en cada uno de ellos. En cada uno de estos generales tomaron estos lugares. Ahora mire lo que dice. Vuelvo y repito, el versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significan que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Naturalmente, estos generales tomaron el poder, pero no tuvieron el reinado y el poder como lo tuvo Alejandro Magno. Ahora mire lo que dice el 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Lo que está indicando es que luego que se divida ese reino de Grecia en 4 reinos, dice que esos reinos posteriormente llegarán a su fin, y cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo. Fíjese lo interesante de esta profecía. Y es que esta profecía está presentando que de estos imperios de Grecia, o de este imperio de Grecia, fue que se levantó un cuerno pequeño de entre ellos. Que ese cuerno pequeño creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó parte de las estrellas por tierra y las pisoteó. Y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y este cuerno es el que quita el continuo sacrificio y profana el santuario. Nosotros sabemos que antes de venir todo el fin de las profecías, una de las profecías que estamos esperando es que el pueblo de Israel nuevamente va a ser su santuario de adoración. Recordemos que el pueblo de Israel no aceptó al Mesías, aunque muchos sí, pero la nación como tal no aceptó al Mesías. Para ellos Jesucristo no era el Mesías. Por eso, en estos tiempos, una de las cosas que anhela el pueblo de Israel
es poder tener su santuario, porque Israel ha estado por cientos de años sin un santuario para ofrecer las ofrendas de sacrificio por los pecados y la expiación del pueblo. Es más, podemos decir que Israel desde el año 70 que se destruyó el santuario, el templo, no ha tenido un lugar de sacrificio y esa nación ha estado bajo maldición porque no ofrecen sacrificios por sus pecados, no hay expiación de pecados, no hay perdón por sus pecados. ¿Por qué? Porque no ofrecen los sacrificios. La iglesia no, porque la iglesia fue perdonada en el sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. La iglesia ya tiene el sacrificio perfecto que fue entregado una sola vez y para siempre. Pero Israel, por no haber aceptado a Jesucristo, ha estado bajo maldición por años y están anhelando tener un santuario para presentar las ofrendas y los sacrificios. Y a su debido tiempo ellos van a hacer ese santuario. Aquí entonces está diciendo que de este reino de Grecia es que se va a levantar el cuerno pequeño. Es bien interesante esto porque sabemos que del Imperio Romano es el que lo va a gobernar el anticristo. Pero la pregunta era, ¿y de dónde va a salir el anticristo? Aquí te está diciendo que ese anticristo, ese cuerno pequeño, va a salir de lo que era el reino de Grecia. Eso es lo que está dando a entender, de lo que era el reino de Grecia. ¿Por qué? Bueno, porque Grecia, el imperio de Grecia conquistó, y a ellos lo conquistaron los romanos, pero luego el imperio romano se incrementó en crecimiento. Y muchas de las partes que son de los romanos vino a ser Inglaterra, estas partes quizás bajas de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí lo que te está diciendo es, no es de estas partes que conquistó Roma después que va a venir el cuerno pequeño. Va a ser de lo que era el imperio griego, de la tierra del imperio griego. No sé si me está siguiendo en este pensamiento bíblico que estamos llevando a cabo en esta noche. Pero sigue la instrucción bíblica para que vean. Este cuerno pequeño va a profanar el santuario, va a quitar los sacrificios y este cuerno pequeño es el que va a poner el ídolo y va a profanar el santuario. Por eso es que bien claro esta profecía dice que esta profecía es para el tiempo del fin. Esta visión es para el tiempo del fin. Y nuevamente recalca, dice, porque ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Y aquí está presentando ese personaje que va a ocurrir en el tiempo del fin, el anticristo. Vamos a seguir leyendo. Dice, el versículo 22, vuelvo a leer el texto. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de esto, cuando estos terminen de reinar y pase la historia, y llegue el tiempo del fin, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. ¿De dónde se va a levantar? De esas naciones. ¿Quién es este personaje altivo de rostro? Bueno, hermanos, es el soberbio que se va a levantar al final de la historia. El anticristo va a ser un hombre soberbio. ¿Por qué soberbio? Porque si hay algo que Dios detesta es la soberbia. Dios mira de lejos al altivo. La comunión íntima con Dios son con los mansos y humildes de corazón. Pero a los soberbios Dios los detesta. Y este hombre va a ser un hombre soberbio, altivo de rostro. Va a venir y entendido en enigma, donde va a estar descubriendo muchos misterios y muchas cosas ocultas. Él las va a estar manifestando. Va a ser un hombre locuaz, un hombre diestro en la palabra, en la exposición. Un hombre que sabrá cómo comunicarse a la gente, a las masas, a las naciones. Y a través de todo ese bagaje que él tiene, más naturalmente, siendo
el misterio de la iniquidad, la manifestación de Satanás en este hombre, engañará a la gente. Y mire lo que dice el versículo 24. Y su poder se fortalecerá. El poder del anticristo se va a fortalecer. Va a fortalecerse tanto que va a tener el poder político, el poder religioso y el poder económico bajo el puño de su mano. Esa fortaleza y todo ese crecimiento de soberbia y de altivez que anda en este hombre, dice que se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Qué quiere decir esto? Que el que lo va a engrandecer a él va a ser el mismo Satanás. La Biblia dice que Satanás le dará todo el poder y toda su manifestación al anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo es el engendro del diablo. Y este hombre tendrá toda la capacidad, pero no es porque él la posee, porque Satanás se la dará. Y entonces vendrá a engañar a este mundo. Jesús dijo, yo vine en mi propio nombre y a mí no me creyeron. Como ya hemos estado hablando, estamos mencionando que esta profecía del capítulo 8 es una profecía con una visión reveladora maravillosa, porque ahora nos está indicando que ese personaje que va a ocurrir en los postreros tiempos, en el último tiempo, llamado el anticristo, que aquí se identifica como un cuerno pequeño que se revela contra el Rey de Reyes, contra los santos, y que viene con un espíritu altivo, va a surgir de lo que era el imperio griego. ¿Por qué decimos esto? Porque está mencionando los 4 generales que se dividieron, y luego dice, cuando se acabe el tiempo de todo eso, entonces va a surgir ese personaje. Lo que podemos deducir con todo esto es que el imperio romano va a ser renovado bajo el poder del anticristo con 10 naciones que le van a dar el poder, pero que también podemos indicar es que ese anticristo geográficamente puede que surja de lo que era el imperio griego que existió en aquel entonces bajo Alejandro Magno. Volviendo y retomando el capítulo de Daniel, capítulo 8, el versículo 24 dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Y es que este personaje va a venir primero con un espíritu de paz y seguridad, pero según el libro de Apocalipsis, entonces viene destrucción, viene hambre, vienen conflictos, y causará grandes ruinas, que va a venir de ese lugar que era el imperio griego, y el imperio griego era desde Grecia, Turquía, Siria, Babilonia, o Irak, o Irán. Ese era el imperio griego, específicamente bajo el reinado de uno de los generales. Adjudicándome ahí es que estamos hablando acerca de esa profecía. Ahora, este hombre causará grandes ruinas y prosperará. Va a venir y todo le va a ir bien porque va a estar vindicado por la fuerza satánica del diablo. Y dice que hará arbitrariamente. Y esto lo que indica es que tomará el poder y él se engrandecerá y hará las cosas a su manera. Y dice que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, porque no solamente va a haber una persecución de conflicto bélico, sino que también contra los santos se va a rebelar. Y mi opinión ya yo le he hablado otras veces, aunque posteriormente la voy a estar hablando, que la iglesia va a ver cuando este hombre surja. Pero ahora no voy a hablar de eso, ¿verdad? Porque esta noche no es el tema. El versículo 25 del capítulo 8 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Este hombre será sagaz. Y entonces a través de esa sagacidad y todo ese engaño que viene, pues prosperará. Y dice que su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá mucho. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes,
pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Lo que esto indica es que este anticristo se va a levantar contra los santos, se va a levantar contra Jesucristo, pero él va a terminar y va a concluir cuando venga la guerra de Armagedón, que Cristo descienda, y la Biblia dice que este anticristo, el falso profeta, serán lanzados al lago de fuego, y todas esas naciones que se unieron con ellos serán destruidas con el poder de la venida de Jesucristo. Es interesante porque el versículo 26 dice: la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Hermano, esa visión de las tardes y las mañanas son los 2300 tardes y mañanas, que son 6 años, 4 meses y 20 días. Fíjese que lo que queda en el reloj profético de la última semana, cuando el anticristo empiece su labor aquí en la tierra, va a ser bajo un pacto de paz que él va a hacer con el pueblo de Israel. Y ese pacto de paz es que le va a dar, va a activar la última semana de las 70 semanas de Daniel, que son los últimos 7 años que quedan. Cuando el anticristo haga el pacto de paz y seguridad con Israel y con muchas naciones, los 7 años inmediatamente comienzan a correr. ¿Qué pasa? A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, se supone que durante ese periodo de tiempo el santuario esté edificado. Entonces, a la mitad de la semana, el anticristo va a profanar el santuario, quitando la ofrenda y quitando las adoraciones en el santuario, y romperá el pacto. ¿A qué término? A los 3 años y medio. Ahora noten, luego de los 3 años y medio, el anticristo vendrá al templo haciéndose pasar por Dios y profanará el templo. Según Daniel, en el capítulo 12, el versículo 11, mire cómo dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Con esto lo que quiere decir es que a los 3 años y medio, 1260 días, el anticristo romperá el pacto, quitará la ofrenda y los sacrificios. Pero a los 1290 días, que estos son 3 años y 7 meses, lo que indica es que después de los 3 años y medio, un mes más, el anticristo pondrá la abominación desoladora en el lugar santo. Él sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y es objeto de culto. Y pondrá entonces en el lugar santo el ídolo. Ahí es cuando el Señor dice: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entiende, huyan, porque empezó la gran tribulación. Vuelvo y repito, a los 3 años y medio el anticristo rompe el pacto y quita las ofrendas. A los 3 años y 7 meses se pone el ídolo en el santuario, y entonces profana el santuario. Es bien interesante porque Daniel, en el versículo 12 del capítulo 12, dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, 3 años, 8 meses y 15 días. Eso me suena a mí a escape. 3 años, 8 meses y 15 días. Ahora, los 6 años, 4 meses y 20 días, hermano, yo lo puedo deducir de esta manera. Luego, cuando llegue los 6 años, los 4 meses y 20 días, es cuando va a ocurrir que va a ser purificado el santuario, en el sentido de que puede ser que en ese tiempo aproximadamente venga Cristo y ocurra la guerra de Armagedón. Luego, si usted nota, a 6 años, 4 meses y 20 días, le faltan 7 meses y 10 días para completar los 7 años. Pues 20 días y 10 días más podría ser el jubileo, la liberación total. Y 7 meses,
los 7 meses que el pueblo de Israel va a estar entejando los muertos que van a ver en la tierra. Y ahí se completan 7 años. Bueno, eso lo dejo ahí en suspenso. Otro día voy a hablar más acerca de ello. Me puedes llamar al 787-747-8801 y mensajes de texto al 787-604-9693. ¿Hay alguna pregunta? A ver. Me pregunta que si la iglesia va a ver el anticristo o eso va a ser después de la venida de Jesucristo. Hermano, yo tengo mi punto de vista, yo respeto a mis hermanos que tienen otro punto de vista, pero ya mientras tú sigas oyendo esta programación, tú vas a ver por qué este es mi punto de vista. Yo creo que la iglesia va a ver el anticristo. La iglesia va a ver el anticristo. Se lo estoy diciendo, ya luego posteriormente les voy a explicar con detalle, pero claramente la Biblia registra que la iglesia va a estar aquí cuando ese personaje aparezca. De manera que cuando vemos este capítulo 8 de Daniel, vemos que nos indica que ese personaje llamado el anticristo puede que surja del imperio griego, de uno de esos países. ¿Cuál? No sé, pero de uno de esos países.